Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer sobre las pseudociencias, cuyos integrantes son Flores Jurado Alison, González Salas Cristina, quien les habla, Guamán Jiménez Maricielo, Jacobo Quisillupantqui Jordan, Pastor Linares Naoni y Valderrama Raimundo Anili. Bueno, el tema de hoy día es pseudociencias. Y antes de empezar a explicar lo que son las pseudociencias, primero me gustaría que viésemos esta imagen y que la analicemos un poco. Lo que podemos observar aquí son a dos figuras, una hija y su padre, donde la hija le está diciendo a su papá que aparentemente acaba de ver una noticia y le dice, no papá, esa es una noticia falsa. Y el padre le responde, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Pues este tipo de situaciones les puede parecer muy familiar. Creo que todos hemos pasado por una situación parecida o hemos oído hablar de situaciones como estas. ¿Y qué tiene que ver esta imagen con las pseudociencias? El punto que queremos llegar es que si nos ponemos a analizar la frase del padre donde dice, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Esto en realidad nos muestra como que la tendencia del ser humano a, a creer lo que quiere creer. Entonces, este concepto en sí va muy relacionado al tema de lo que vamos a tratar hoy día, que se va a explicar más adelante también. Eh, Y como, y como lo que estaba diciendo anteriormente, de que tenemos esa tendencia a creer lo que queremos creer, em, esto en cierta forma es como que uno de los motivos principales por el cual las pseudociencias se vuelven tan influyentes y se suelen promover como que muy rápido, sobre todo por las redes sociales o por los canales de comunicación o como por nosotros mismos como personas. Entonces, podemos ir comenzando a definir lo que es pseudociencias con esta pregunta así, ¿qué son las pseudociencias? Entonces, etimológicamente, tenemos la palabra pseudociencias que podemos dividirlas en pseudos y ciencias. Pseudo es un vocablo que significa falso y ciencia viene del vocablo también que significa, que es cire, que significa saber. Entonces, si unimos los dos conceptos, tenemos el significado de falsos saberes. En sí, este significado que se le dio etimológicamente, actualmente podemos decir que es referido a aquellos conocimientos que se hacen pasar por científicos, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque así como ya hemos escuchado acerca del método científico, las pseudociencias, una parte primordial de las pseudociencias y por qué se definen como pseudociencias, como cómo diferenciar a las pseudociencias, es el hecho de que son todo este conjunto de creencias que van a tratar de afirmar conocimientos y hacerlos pasar por científicos cuando en realidad no tienen una base válida o no han sido aprobados por el método científico. Y normalmente el concepto de pseudociencias ha sido utilizado por varios grupos de creencias como para poder afirmar qué es lo que ellos creen sin realmente tener una base. Entonces, con esto creo que con este concepto ya podemos continuar con lo demás. Para seguir con la exposición, ahora vamos a hablar de las características. Falsabilidad. Karl Popper introdujo ese criterio para diferenciar las teorías científicas de las que no lo son. Las que han de ser falseables deben de ofrecer la posibilidad de diseñar un experimento con el que se pueda demostrar si la teoría es falsa o no. A diferencia de las ciencias que se pueden someter a pruebas empíricas rigurosas, las pseudociencias, al ser dogmáticas, se basan en teorías a las que no se les puede someter a procesos de refutación por su formulación ambigua. Y además sus defensores muchas veces las protegen en vez de someterlas a ensayos que puedan refutarla. Así pues, la facilidad es un criterio importante para demarcar lo que es el conocimiento científico, permitiendo contrastar o refutar una teoría empíricamente.
Otra teoría, otra característica, es que no tiene legitimación oficial. Las doctrinas pseudocientíficas no figuran en publicaciones científicas oficiales, ni cuentan con el respaldo, apoyo o interés de instituciones que apoyan o promueven el saber científico. Por el contrario, son frecuentes en sitios de divulgación, de superstición o de ocultismo. Un ejemplo para esta característica sería el caso de un estudio de astrología llevado en la Universidad de Brasilia, como menciona Ronaldo Pilati, en donde este estudio había probado supuestamente que podía predecir el futuro de un grupo de personas. Como es típico de este contexto, no se encuentra ningún informe de este estudio en alguna revista o sitio web científico oficial, sino en un sitio web sin referencia académica. No persigue leyes generales. Como menciona Carl Sagan, las popularizaciones dispersas y deficientes de la ciencia dejan unos nichos ecológicos que las pseudociencias se apresuran en llenar. Bueno, las pseudociencias tienden a explicar lo que la ciencia no puede hacer, pero a diferencia de ellas, que utilizan investigaciones y obtención de datos de manera empírica, las pseudociencias no aplican métodos, no proponen hipótesis ni explicaciones contrastables en sus teorías. Y muchas de ellas se basan en intuiciones, sentimientos o experiencias personales y subjetivas. Para seguir con el ejemplo anterior, al grupo de participantes se les pidió que llevaran unos diarios durante 40 días, que sería el tiempo de duración del estudio, en el que podrían escribir eventos relevantes para ellos. En este caso, el informe indicó que no pudieron llegar a una conclusión, debido a que el contenido de los diarios era muy disperso, variaba mucho. Por un lado, las personas no eran conscientes de la inexactitud para su capacidad de percibir o juzgar sus propias características. Y por otro lado, las predicciones que eran dadas por los astros, por las estrellas, era demasiado general como para ser precisa para una sola persona. En este caso, el problema principal fue la fragilidad del procedimiento. Y por último, tenemos que copian terminología científica. Una pseudociencia en apariencia usa términos científicos y lenguaje similar a una ciencia oficial, pero sin el soporte o conocimiento especializado que hay detrás de estas disciplinas, de estas ciencias. Es un tipo de disfraz que no soporta una revisión especializada y que muchas veces expone la ignorancia del autor de, respecto al tema puntual, debido a que usa términos científicos de manera imprecisa o contraria a su significado real. Ya, ahora vamos a hablar sobre las principales pseudociencias, donde se encuentran la radomancia, la grafología, la frenología, la astrología, la homeopatía, osteopatía y por último la parapsicología. Bueno, por un orden de continuidad de hechos, consideramos tomar la radiomancia como el punto de partida para comenzar a explicar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la radiomancia? La radiomancia, o también llamada radiestesia, es una práctica pseudocientífica relacionada especialmente con determinadas personas, los saurís o los radomantes, que se cree que tienen el don o la habilidad de percibir radiaciones electromagnéticas y que se utiliza básicamente para descubrir yacimientos subterráneos de agua o manantiales, minerales, minas, e incluso para detectar enfermedades. Entonces, otra forma de explicarlo sería que la radomancia constituye una herramienta mental que estimula la conciencia de los sentidos, el biomagnetismo en sí, que utiliza la radomancia para identificar patologías en pacientes y determinar el tratamiento más adecuado para la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es un saurí? Los sauríes son las personas que se cree que tienen la habilidad de la radomancia. De hecho, la palabra saurí proviene del árabe suari, lo que indica que fue una práctica común en los campos de Yavisa y posiblemente también en los de Ibosim. Ah, no en vano los antecedentes más antiguos de Sori nos hacen retroceder 5.000 años a tierras egipcias y mesopotámicas, muy cerca a la cultura fenicia. Am, También sabemos que el saorismo se practicaba en China en el 2200 a.C. Y que después a lo largo de la historia aparecen incontables estudios y crónicas. Y de hecho llegó un punto en el que se llegó a considerar como un acto de brujería. De hecho, en 1518, Dean Prasep, Lutero denuncia la práctica geomántica, como se lo denominó en esos tiempos, como un acto de brujería. Y en la Cosmographing de 1550, de Sebastián Muster,
tenemos un grabado muy preciso de un Saori en plena faena. Ah, años más tarde, 6 para ser exactos, Georgius Agrícola nos hace una descripción minuciosa del saorismo en la búsqueda de metales y poco después, ya en 1962, el jesuita Gaspar Scott califica de satánica la práctica saorí. Y es finalmente William Priest en su Minerología Corbubienis en 1768, el primero que intenta explicar el fenómeno científicamente. Básicamente lo que argumenta él es que las varillas del Sori se ven físicamente afectadas por emanaciones de determinados elementos, ¿no? Perdón. La historia del saorismo sigue sin que perdamos el hilo. Y en el siglo XIX abundan los textos que lo defienden. Se hizo famoso el libro del Mormón de Oliver Cowdery, que explica el uso de varillas en prospecciones mineras y todo eso, ¿no? En 1890, el abad Alex Bowley aplica a la práctica Sorin el término de radiestesia, de radium, que es una raíz griega que significa radiación, y aestesia, que significa percepción de los sentidos. Y la redundancia como tal ya dicha, que se le dio el nombre ya oficial, por llamarlo de alguna manera, de Rabdos, que significa vara, y Mantea, que es adivinación. Más recientemente, en el 86, la revista Nature situó el saurismo entre los efectos que, siendo paranormales, pueden explicarse científicamente, dado que los estímulos electromagnéticos y las radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos, o bueno, eso es lo que postula. Precisamente mediante utilizan sencillos como varillas, las horquillas o los péndulos, que son los tres elementos, los tres artefactos que utilizan Rodamante. Entonces, básicamente, manteniendo estos artefactos estables en suspensión, am, se cree que amplifican la capacidad receptora del ser humano, como que es un aliado al momento de practicar esta costumbre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se habla de geobiología consciente y la psicometría, que ya es un término ya más psicológico, ya dado que en ese tiempo ya la psicología comenzó a tomar fuerza. Y entonces se afirma, en fin, que la presencia de agua genera algún tipo de energía que provoca un movimiento espasmódico en las varillas, o en su caso oscilaciones en los péndulos. De hecho, el psicólogo León Festinger tiene un postulado muy interesante acerca de esto. Él nos dice que a menudo justificar una creencia significa buscar evidencia para confirmarla, cegando nuestra sensibilidad a la evidencia que nos respalda lo que ya creemos. Esta susceptibilidad, perdón, a creer lo que queremos creer, fue escrita precisamente por él en su libro Cuando la profecía falla, en 1957, y es uno de los primeros acercamientos que tenemos acerca de la teoría de la disonancia cognitiva, que va de eso, creer en lo que queremos creer. Y ya ahora, en la actualidad de nuestros días, sigue dándose el saborismo, ¿no? Se siguen dando posturas. Mientras unos siguen calificándolo como charlatanería, otros afirman que puede explicarse en términos de pistas sensoriales y conocimientos previos del saori, que actuarían sobre la base de expectativas y probabilidades, ¿no? El agua, ellos dicen que básicamente, lejos de mantener en el subsuelo corrientes o bolsas, como se cree, empapa las capas freáticas porosas, como si se empapara una esponja, ¿no? Básicamente hacen eso. Absorben el agua, la tierra absorbe el agua. Entonces, de manera que en terrenos permeables y en lugares donde ya existan pozos o encharcamientos, es más probable que al excavar se obtenga agua. Ya estudiosos como Christopher Beer, Daddy Bing Bang, un libro de 1979, que escribió junto con Jim Ta Ehring y Richard Diving, controlaron y filmaron experimentos en los que intervienen un número significativo de saborías, ¿no? Con resultado de que ni uno solo consiguió resultados positivos.
y dado que para ello todo se reduce al simple hecho de que al llamado efecto idiomotor, ¿no? Un movimiento involuntario provoca un estímulo mental, es decir, un movimiento provocado inconscientemente. Ahora vamos a pasar a explicar los tres artefactos básicos que utilizan normalmente. Am, Serían las varillas elásticas o las horquillas, el péndulo y las varillas en ángulo. Ah, Básicamente las varillas elásticas están acostumbradas a atarse de una varilla en forma de Y, que puede estar hecha de ramas elásticas y resistentes, ¿no? Como el aviano o cerezo, si estos están fabricadas a partir de madera, o de manera más artificiales como de plástico. Estas varillas son muy utilizadas en la búsqueda de minerales y agua subterránea, ya que son poco afectadas por el viento en campo abierto, ¿no? Y se mantienen en tensión en ambas manos, de modo que su flexibilidad proporciona un equilibrio inestable que reacciona fácilmente a los estímulos externos. Es decir, el simple hecho de mover un músculo extensor va a causar una reacción en cadena que va a terminar moviendo la horquilla. Bueno, desde su posición neutra, se modifica el equilibrio para apuntar hacia arriba, abajo, en la dirección del mineral o el objeto que se busca. El péndulo. El péndulo constituye cualquier cosa pequeña que se encuentre unida a la mano mediante un elemento de enlace flexible, una cadena, una cuerda, incluso una liga o una soga. Y básicamente las pesas pueden tener muchas formas, pero el buen funcionamiento del péndulo requiere que sea una pesa simétrica, ¿no? Bien simétrica. Y que alrededor de su eje vertical no debe ser muy largo con relación al radio en el que va a desplazarse. Y su funcionamiento requiere sostener la cuerda entre el dedo índice y pulgar y partir de una posición neutral, ¿no? Que puede ser en descenso u oscilante, o puede estar recta o puede estar ya girando. Y la respuesta puede ser un giro, en el sentido de que las hojas del reloj en forma horaria o antihoraria. Am, y de todos los instrumentos em, de radiestesia, perdón, es el más flexible en cuanto a su uso y en consecuencia el más utilizado, ¿no? Es el que con prioridad se utiliza. Y por último tenemos las varillas en ángulo, que se tratan de dos varillas iguales, normalmente de metal, en forma de L, formando un ángulo de 90 grados. El brazo más corto, uno de 10 centímetros, y el otro, uno de 30 centímetros. El brazo más corto lleva un papel enlace, que es y el de 30 centímetros, perdón, es el que proporciona la respuesta. Se sujetan con la mano por el asa de manera paralela entre sí y proporcionan dos tipos de respuestas, ¿no? Abiertas, que son sus puntas se separan, o cerradas, sus puntas convergen y forman un X. Entonces, el código más habitual indica que cuando están abiertas, la energía fluye correctamente, ¿no? O bien por A o B, los saoríes normalmente localizan el agua subterránea cuando las varillas se cruzan, cuando forman un X. Y eso es todo con respecto a la redundancia. Después a mi compañera para que continúe. Este, la grafología es una técnica gracias a la cual se le puede dar a conocer la personalidad, el carácter de una persona, su equilibrio mental, la naturaleza de sus emociones, su tipo de inteligencia y aptitudes emocionales, valiéndose del análisis mediante la escritura de cada persona, cada individuo. Tiene una forma de escribir única, con características propias y rasgos que un experto puede descifrar y darle sentido. Como la huella dactilar, la forma en la que deslizamos las letras y las palabras sobre el papel y el modo en el que estampamos nuestra firma es intrínseco en cada persona. Por eso cuando, por ejemplo, intentamos imitar una letra o hacerla diferente, no es tan difícil, ya que en algunos trazos nos salen naturalmente, ¿no? Al escribir, y que cuesta mucho impostar.
Por ejemplo, para saber por ejemplo, en el tamaño de letra, si la persona escribe pequeño o utiliza letras grandes, es significativo para analizar la escritura, ya que una letra pequeña puede indicar introversión y delicadeza, mientras que el tamaño grande significa todo lo contrario. La presión con el lápiz al hacer trazos suaves, señalan sensibilidad. Cuando escriben apretando mucho, muestran ser más comprometidos con los demás. Revela como que más nerviosismo en sí en la persona cuando apretan más el trazo al realizarlo. Por ejemplo, en las mayúsculas y minúsculas, predominando, si alcanzan las letras, esto significa una persona desleal, deslealtad, en los trazos superiores. Por ejemplo, en la letra T o en la letra L, si los trazos altos de la letra son muy alargados, o sea, grandes, indican los objetivos y las metas. Además, por ejemplo, también en la letra T también podemos observar el nivel de autoestima de la persona. Si la mayoría, por ejemplo, de firmas, los garabatos, los textos de la persona suelen tener el palo de la T más alto, implica que tiene problemas en el amor propio. Y en los trazos, por ejemplo, inferiores de las letras como la J o la letra G, son, por ejemplo, si están así como hechos como una curva o una otra cosa, por ejemplo, la curva puede señalar energía. En cambio, en ausencia de curva, de la letra G, es decir, terminan una recta, significa que la persona es impaciente. También, por ejemplo, en las direcciones de las líneas al hacer el rasgo se puede determinar el ánimo de una persona. En las inclinaciones de las letras, por ejemplo, en la letra D, en la inclinación por el palo superior, implica que la persona es una persona comunicativa. Ahora doy el paso. Ahora tenemos a la frenología. La frenología es considerada una teoría pseudocientífica, la cual pues afirma la determinación del carácter y los rasgos de la personalidad basándose en la forma del cráneo. Este movimiento fue desarrollado por el médico alemán Franz Gall en el siglo XVIII, el cual proponía que la apariencia física de las personas se podía utilizar como base para analizar su psicología. A esto aumentamos que Gall, pues desde muy pequeño optó un interés peculiar por la forma del cráneo, en la cual lo utilizó como un impulso para seguir con su investigación e interés. En tal sentido, decimos que la frenología llegó a la conclusión de que era posible explicar el comportamiento de un ser humano a través del estudio de su cerebro. La frenología debe de ser considerada un estudio como un fenómeno muy importante, el cual cooperó a crear una mentabilidad organista de la psiquiatría, el cual intenta conocer y dirigir la actividad mental del hombre. Después tenemos los postulados de la frenología. Como primer postulado tenemos el cerebro es el órgano de la mente, el cual quiere decir que para los frenólogos la mente se sitúa en el cerebro. Hoy en día esta idea es poco novedosa, pero en el tiempo de Gall era muy llamativa. Este planteamiento se oponía a la concepción de la mente como manifestación del alma más extendida en el siglo XVIII que en la actualidad. Como segundo postulado tenemos a la mente se compone de facultades. La mente no es una entidad unitaria,
sino que está compuesta por múltiples facultades, en la cual el concepto facultad hace referencia a las distintas especializaciones o tendencias de la mente, como la ambición, la perseverancia o la benevolencia. Como tercer postulado tenemos a cada facultad se localiza en un órgano. Gals consideraba que, ya que las facultades mentales son diferentes y únicas, debería ser necesario localizarlas en un órgano, separados del cerebro. Este postulado convierte a la frenología en un antecedente de las teorías localizacionistas sobre las funciones del sistema nervioso central. Como cuarto postulado tenemos el tamaño de un órgano indica su poder. El tamaño de cada órgano en comparación con el resto del cerebro pueden tomarse como un signo del desarrollo de una facultad determinada. Según la frenología, un órgano puede ser más grande que uno de los hemisferios centrales que el otro. Como quinto postulado tenemos los órganos determinan la forma del cráneo. Gals afirmaba que durante el desarrollo infantil, los huesos del cráneo adoptan su forma según el tamaño de los órganos cerebrales. Y como último postulado tenemos a la superficie del cráneo revela la mente. Probablemente este sea el principio más célebre de la frenología, dado que el desarrollo de los órganos y por tanto de las facultades incluyen en la forma del cráneo y el análisis de su superficie permite determinar la personalidad y el resto de los rasgos mentales de una persona. Gall y la mayoría de frenólogos examinaban el cráneo con los dedos y con las palmas de las manos para detectar peculiaridades, como hendiduras o regiones superdesarrolladas. También utilizaba cintas métricas y ocasionalmente un calibrador especial al que se le daba el nombre de craniómetro. Ahora presentamos a la astrología. La astrología también es considerada una pseudociencia que compone un conjunto entre tradiciones y creencias, las cuales dicen que es posible reconocer y construir un significado de los eventos astrales. La astrología tiene inicios desde el antiguo Egipto, donde le atribuían gran importancia a todos los eventos astronómicos. Uno de los principales astrólogos que tenemos aquí en la astrología es a Galileo Galilei, de 1564 a 1642, quien gracias a su telescopio fue el primero en contemplar los cráteres de la Luna, también los 4 satélites más grandes de Júpiter y las manchas solares, y también afirmó que en el universo está lleno de muchas estrellas. Como segundo astrólogo tenemos a Tycho Brahe, de 1546 a 1601, quien fue el primero en recibir la refracción de la luz, elaborando una tabla y corrigiendo sus medidas astronómicas. Y por último tenemos a Johannes Kepler, de 1571 a 1630, quien describió que los planetas orbitan alrededor del Sol. Los seres humanos somos muy curiosos, lo cual hicimos que la astrología se convierta en un método para adquirir más conocimiento sobre sí mismo, la cual nos ayuda a encontrar un significado e interpreta constantemente nuestras vidas, sea del presente, del pasado o hacia el futuro. ¿Por qué la astrología es considerada una pseudociencia y no una ciencia? Si bien sabemos, una ciencia es considerada un sistema que organiza y ordena los conocimientos comprobables. Por el contrario, la astrología es un conjunto de tradiciones y creencias de las cuales es posible construir un significado a base de los eventos celestes o las constelaciones. Esto quiere decir que pues, la astrología no puede ser considerada una ciencia porque no está totalmente comprobado lo que estas nos dicen.
Para explicar un poco más la astrología, creo que todos aquí, pues, en alguna vez hemos leído nuestros horóscopos. En estos los podemos dividir en dos fases. Una es el efecto Forex, que este es un fenómeno que ha sido muy estudiado en psicología social y pues explica cómo las personas aceptamos como válidas las explicaciones que otros nos dan sobre nuestra personalidad. Como segundo tenemos el sesgo, el sesgo de confirmación, la cual es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que tienen cada persona. A continuación le doy pase a mi compañero. Bien, continuando con las pseudociencias, voy a hablar de dos que están dentro de la medicina alternativa, que es la homeopatía y la osteopatía. Bien, para entender a la doctrina homeopática es muy importante saber su etimología, ya que homeos significa similar o semejante y patos, padecimiento o patología. Entonces su doctrina sería lo similar cura a lo similar. Este término fue acuñado en 1796 por su fundador Samuel Hahnemann. Entonces, la homeopatía trata sus enfermedades con la misma sustancia que causa sus síntomas, pero diluida en agua, hasta tener proporciones infinitesimales. Entonces, estaba investigando un poco y decía que para curar la artrosis, por ejemplo, el paciente tiene mucho dolor en los huesos, y entonces lo que hacía era buscar un tratamiento con una terapia de también causar dolor en los huesos a través de terapias frías, como con hielo, o terapias calientes, ¿no? Y en lo diluido, que es muy común en la homeopatía, bueno, eso es lo que se diferencia con la medicina convencional, como son los fármacos, y mientras que la medicina alternativa, como la homeopatía, está diluido en agua, ¿no? Y mientras más se diluye en agua, mucho mejor es el tratamiento, pero se diluye con componentes inorgánicos como las sales o el azúcar, nada más, ¿no? Y supuestamente esos componentes se guardan en dosis infinitesimales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya esto de la dilución ya estaba desde la antigua Grecia con los médicos como Hipócrates y Aristóteles. Hipócrates afirmaba que una pequeña dosis de mandrágora, ya diluida en vino, aliviaba la depresión y la angustia. Bueno, esto era efectivo en su época. Al igual como Aristóteles decía que la amapola y la cizaña diluidas provocaban remedios contra el agotamiento. ¿No? La homeopatía ya comenzó a ganar fama también en 1849, cuando comenzaron a haber las epidemias, o como las pestes, como la peste bubónica, el cólera, la fiebre amarilla, ¿no? Y bueno, estos inmigrantes europeos fueron hacia Estados Unidos y comenzaron a hacer tratamientos homeopáticos con té de ancaflor y otras hierbas, ¿no? Y esto daba resultados. ¿No? Entonces, esto sería a la segunda afirmación, que son que las enfermedades son criadas por las miasmas. Y bueno, las miasmas son manchas o erupciones de pantanos que hay en una distinta región. Y bueno, esto estaba influenciado con una teoría biológica de las miásticas, ¿no? Entonces, estas miasmas, emanaciones morbosas o púrtidas que salen de los pantanos, se dividen en dos, en miasmas que van a ser epidémicos, se dan en una región que va a ser contagioso, y mientras los miasmas no epidémicos, que estos ya están en tu predisposición genética. Siguiente diapositiva. Ok, el tratamiento de la homeopatía mayormente se da con el efecto placebo, ya que es una sugestión mental, ¿no? Es como que yo tengo fe de que este tratamiento homeopático me va a hacer bien, ¿no? Pero tal vez mi compañera no tiene fe en esto, entonces como que no le va a servir, ¿no? Entonces esto se basa ya a la sugestión mental que tiene cada persona, ¿no? Si yo creo, me va a funcionar, y si no creo, pues no me va a funcionar. Entonces, es por eso que es una pseudociencia, porque no a todos les funciona. Y la ciencia, como sabemos, es la búsqueda de la verdad. Entonces tiene que funcionar en todos los casos, ¿no? Los medicamentos, como mencioné, son diluidos, como en sal o azúcar, y también otros que usan contra la diabetes o otras alergias, que es el arsénico, el silicio y el sulfuro o azufre. Mayormente estos también pueden ser riesgosos para la salud, ¿no? Como el arsénico también muchas veces puede actuar como un veneno. Bueno, las leyes y los principios.
como la ley de lo similar. Incluso estaba viendo de un médico homeópata que decía que para los diabéticos también es bueno como que el azúcar, porque también ya está, es como que a las células les gusta el azúcar, ¿no? Lo cual es completamente falso. El principio de la mínima dosis, ya que una persona sana más un medicamento homeopático diluido va a dar una persona sana. Y el principio de la dinamización, que supuestamente mientras más se agita y se dilúe el remedio, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Ahí ese es donde incluye el término de la memoria del agua, de que el agua supuestamente tiene memoria y en cada gotita va guardando sus sustancias. No, el cuarto punto sería la prescripción en el individuo, donde supuestamente la homeopatía se diferencia porque toma en cuenta los humores, como ya esto también influenciado por Hipócrates, la personalidad, la respuesta emocional, ¿no? Como que tu estado de ánimo va a decidir. Por ejemplo, si estás triste, la homeopatía no te va a servir. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y actualmente la homeopatía, como dije, ya es una pseudociencia. Más que visto, pero ya incluso los debates ya se han cerrado, ¿no? O como que algunas clínicas o centros ya han sido cerrados, ¿no? Ya porque la revista médica británica de Lancet dio concluido este debate en fin, ¿no? Que por favor ya no diluyan más estas pruebas, que ya no son efectivas. Lo mismo con la Organización Mundial de la Salud, que decía que por favor no la utilicen en enfermedades. Tal vez lo que sí puede suceder en la homeopatía es que te puede reducir los síntomas, ¿no? Como por ejemplo del COVID te puede reducir el síntoma de tal vez el ardor de la garganta o la flema, pero no te va a curar la enfermedad en sí, ¿no? Es entonces como que por favor en enfermedades como tuberculosis, diabetes o SIDA no deberían usarse, ¿no? Ni mucho menos en cáncer. Bueno, esto fue con la homeopatía, ahora vamos a pasar con la otra pseudociencia, que sería la osteopatía. Bueno, esta se relaciona mucho con la quiropráctica, con la fisioterapia, ¿no? Los masajes y esto, ¿no? Bueno, esto fue fundado ya a finales del siglo XIX en los Estados Unidos por un médico y cirujano Andrew Taylor Still. Bueno, él se dedica a mejorar las disfunciones de cada paciente, ¿no? Disminuyendo las dolencias al nivel musculoesquelético, los sistemas son orgánicos y teniendo en cuenta la movilidad. Bueno, la homeopatía toma en cuenta la visión holística, ¿no? De que todo nuestro cuerpo funciona en un conjunto, ¿no? Y hay una energía vital que habita entre nosotros, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos decaídos, esta energía no va a actuar con nosotros como en conjunto, ¿no? Y puede haber algún dolor muscular. Siguiente diapositiva. Bueno, en los principios fundamentales tenemos la ley de la arteria, ya que si supuestamente tenemos una lesión en la columna vertebral, esta va a llevar a un trastorno circulatorio. La segunda sería la estructura, gobierno de la función. Bueno, la estructura que tenemos en cada cuerpo sería un órgano, una víscera, un músculo, ¿no? Entonces, esta va a producir una enfermedad si es que hay una lesión en cada órgano. La tercera es la unidad del cuerpo, donde los traumas se quedan registrados y aparecen gradualmente. Esto también es como que cada órgano tiene una memoria y entonces ya después como que de 5 años volvería a reencarnarse en una enfermedad. Y la autocuración, que también es un poco curioso, que dice que el cuerpo expulsa sus propios desechos. En los tratamientos osteopáticos ya tenemos lo estructural, en la cual se aplica un poco la quiropraxia, que hacer una mejor postura o actuar con la columna. Y en la visceral es que supuestamente estimulan las vísceras, ¿no? Como que el órgano a través de masajes o terapias de hielo. En lo craneal, supuestamente ahí nos conectamos con el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, eso sería de las pseudociencias. Y ya para finalizar, doy el pase a mi compañera Naoni para el punto de la parapsicología. Parapsicología, para, que es junto a psico, mente, elogía, estudio etimológicamente. La palabra parapsicología, que fue acuñada por primera vez por el psicólogo alemán Mans, nació en junio de 1889, en un artículo publicado en la revista alemana. La parapsicología es un estudio de los fenómenos y comportamientos psicológicos, como la terapia, la premoniciones, la levitación, que no se han podido dar o ser explicados por las leyes de la naturaleza. Es una disciplina que se dedica
al análisis de los fenómenos paranormales. Su estudio abarca aquellos, por ejemplo, sucesos que no se pueden ser explicados por la psicología ni por el resto de las ciencias tradicionales. La parapsicología, como la pseudociencia, ya que carece el método científico aceptado de manera generalizada y tampoco aporta pruebas de un tipo científico sobre sus supuestos descubrimientos parapsicológicos, ya que suelen presentarse como verdaderos científicos. Ya que asimismo no hay que pasar por alto que la parapsicología ya que es una disciplina bien extensa y variada. Se divide en varias ramas, entre las cuales se encuentran como mencioné, la telepatía, que consiste en leer la mente de otro individuo, telequinesis, que consiste en mover cualquier objeto simplemente con la fuerza de la mente, reencarnación o psicográfica, apariciones, es decir, la existencia de fantasmas. El ser humano siempre ha intentado aquellos fenómenos que no se pueden ser explicados a partir del siglo XIX. La parapsicología, por ejemplo, empezó a desarrollar procedimientos y estudios similares que se realizaban los científicos, aunque por lo mencionado anteriormente no alcanzó el estatus de ciencia. Eso es todo. Gracias.